Muy buenas noches, señores estudiantes. Por favor, la habilidad de empezar la tutoría de física correspondiente al 27 de mayo del 2021. ¿Sí? Espero que se encuentren de la mejor manera en sus casitas, ustedes y toda su familia. Para la tutoría presente, he diseñado una pequeña actividad referente a lo que vamos a visualizar el día de hoy. Son dos pequeñas adivinanzas. ¿Sí? Por favor, el que tenga la respuesta me la va a enviar al chat de Zoom al privado y por favor todos los que tengan la respuesta. ¿Sí? Me dice, una vieja con un diente que llama a toda la gente. ¿Qué será? ¿Qué será? Digamos en forma de adivinanza. Listo, muy bien, ya tenemos algunas respuestas. Listo, muy bien Blanca, muy bien Gladys. Muy bien, la segunda también, por favor. Dice, a pesar de que no ser buque, tengo cuerdas y atavíos. También tengo un regio puente, pero nunca he visto un río. ¿Sí? Muy bien. En la primera estamos excelente. Gracias Saskia, Lorena, Gladys, Helen, Cristian, Blanca. Muy bien. La segunda. Muy bien, Alvin. Yo con la segunda. Muy bien. Muy bien, Saskia. Muy bien, Jorge. Listo. Muy bien. Ahora, para empezar, ustedes al observar esto, la campana, la primera, que es la respuesta, y la segunda, la guitarra, ¿qué producen estos dos, digámoslo así, artefactos, digámoslo así? Que es la campana y la guitarra. ¿Qué producen? Sonido. Muy bien, Corriente de sonido, sonido, ajá. sonido. Sonidos agudos y graves. Exacto, muy bien. Entonces, es el tema que vamos a observar el día de hoy. Para ello, primero voy a hacerles conocer los respectivos objetivos que he planteado para el día de hoy. ¿Qué nos dice? Conocer las distintas características del sonido, aplicar de manera correcta las fórmulas inmersas dentro del estudio del sonido, ¿sí? Ahora, como ustedes lo acaban de escuchar, lo que vamos a visualizar el día de hoy es sobre el sonido. Y empezamos el estudio del mismo. Primero, por su definición, ¿sí? Nos dice, ¿qué es el sonido? El sonido es la percepción del cerebro de las variaciones de presión detectadas por un tímpano, ¿sí? De esta manera. Ustedes saben que el sonido viaja a través y llega hacia nuestro oído. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento del oído cuando recibe un sonido? En este caso, nos dice, cuando un objeto vibra, hace vibrar también al aire que se encuentra alrededor de él. Esa vibración se transmite al tímpano, que provoca el movimiento de los tres huesillos, martillo, yunque y estribo. Ahora ustedes me preguntarán, en ese martillo, yunque y estribo, tal vez no tengan el conocimiento, dónde se ubican o en dónde están o qué será. Lo vamos a visualizar en una imagen, en la siguiente imagen que tengo preparada, así que ustedes por favor estén atentos a en dónde están o dónde se ubican estos tres huesillos, ¿sí? Este último impacta sobre la cóclea o caracol y en un pequeño órgano que se encuentra aquí se produce la codificación de esa vibración en información eléctrica. Esta información se transmite al cerebro por medio de las neuronas. El cerebro decodifica esa información y la convierte en una sensación denominada sonido. Ustedes se dan cuenta, es un proceso muy, por decirlo, ustedes suelen decir, solo se produce un sonido y lo escucho, pero no es así. Implica un proceso muy minucioso. Y aquí está lo que les mencionaba. Miren, se produce el sonido y llega al oído. Y aquí están lo que mencionaba, los tres huesillos, martillo, yunque y estribo. ¿Sí? Aquí estamos con la membrana oral, la membrana del tímpano. Aquí está lo que se hacía referencia al caracol y la neurona del cerebro que luego realiza el proceso para que llegue a nuestro cerebro nuevamente, valga la redundancia, y nos dé el respectivo sonido. ¿Sí? ¿Ustedes se dan cuenta? Con eso quiero especificar lo que hace referencia a lo del sonido. Ahora, el decibelio. ¿Qué es el decibelio?
El decibelio es la unidad utilizada para medir la intensidad subjetiva de un sonido. Es el decibelio. El decibelio es la décima parte de un velio. Recibe este nombre de Alexander Graham Bell, tradicionalmente considerado como el inventor del teléfono. Llamamos umbral de audición a la intensidad mínima de sonido capaz de impresionar al oído humano. Su valor se sitúa en 0 decibelios. Llamamos umbral del dolor a la intensidad sonora a partir de la cual el sonido produce el oído sensación del dolor. Su valor del medio se sitúa en un torno de 110 hasta 130 decibelios. ¿Sí? Unas simples características. Y ahora ustedes han de decir con qué se mide el sonido. El sonido se mide con el sonómetro. Estos aparatos nos permiten medir objetivamente el nivel de presión sonora. Los resultados los expresan en decibeles. Mire, no sé si alguien ha visto tal vez estos artefactos alguna vez en su trabajo o algo. ¿Nadie? Listo. Entonces ya los conocemos ahora. Ahora, vamos con las características de la onda sonora, que es lo que nos interesa a nosotros y vamos a estudiar mediante problemas, en este caso, el día de hoy. Tenemos la amplitud, que hace referencia a la altura, la intensidad, en este caso del sonido, la longitud de onda, la distancia recorrida por la onda durante un periodo, el periodo, que es el tiempo necesario para completar un ciclo, la velocidad, que es la velocidad con la que se desplaza la onda sonora, la frecuencia, número de periodos recorridos por la onda de un segundo, tonos altos, agudos, lo que nos hacía referencia Jorge en este caso, medios, bajos o graves. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes van a mencionar que el sonido va a tener una característica y va a decir, Jorge, los altos y bajos. ¿Qué han sido? ¿Qué son los altos, bajos, graves? En este caso, son tonos. Y los tonos, a su vez, están inmersos dentro de ¿qué? De la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de periodos recorridos por la onda en un segundo. Entonces, ahora ustedes no solo van a hablar y decir son nosotros el sonido y altos o agudos, medios, bajos, no, sino ya hablan ustedes en un sentido de física y pueden decir estamos en este caso percibiendo cuando perciben un tono alto, un tono medio, bajo, estoy percibiendo una onda que ha recorrido o el periodo de recorrido por una onda en un segundo. ¿Sí? Son cositas que nosotros vamos conociendo en este aspecto. Sí, muy bien. No sé si alguien tal vez le haga una captura para que tengan, les ayuda mucho. Y de aquí pueden ya a salir unas preguntitas para ustedes en el examen que tienen que brindar la siguiente semana. Listo. Ahora, vamos con la amplitud. Representa la altura de la onda, se percibe como intensidad o volumen. Las vibraciones de gran amplitud se perciben como fuertes, las de pequeña amplitud como sonidos débiles. ¿Listo? Miren, amplitud. ¿Qué pasa con la amplitud? Representa la altura de una onda. Se percibe como la intensidad o volumen. Y las vibraciones de gran amplitud se perciben como fuertes y las de pequeña amplitud como sonidos débiles. Además, tenemos que la amplitud va decayendo con el tiempo o con la distancia. Es decir, que a mayor distancia, ¿cuál va a ser menor? A mayor distancia, menor. ¿Menor qué? Volumen. Hablando de... Hablando de lo que, miren lo que les menciono. La amplitud va decayendo con el tiempo o la distancia. A mayor distancia, entonces menor. A ver, eso, amplitud, ¿sí? Escuchen, miren, estamos escuchando, escuchen ahí ustedes. La amplitud va decayendo con el tiempo o la distancia. Entonces digo, a mayor distancia, menor amplitud. Y a menor y a mayor tiempo, digámoslo así, va a ser menor que amplitud también, ¿no? Amplitud. Muy bien. ¿Sí? Entonces, el periodo. Se llama periodo al tiempo que tarda en completar, en este caso, una vibración. Y el periodo está dado, es la inversa de la frecuencia. Tal y como nosotros lo estudiamos en la anterior clase, ¿sí? Con lo que hicimos referencia a ondas también. ¿Listo? Por favor, esas formulitas son necesarias.
La longitud de onda, ¿sí? También dada en este caso, es la longitud recorrida por la onda durante el tiempo en el que se genera un ciclo. Además, la longitud de onda se mide en metros, centímetros, kilómetros, etcétera, que son longitudes en este caso de distancia. Se calcula dividiendo el tiempo que tarda en recorrer una distancia entre la frecuencia de la onda. Tiempo sobre frecuencia. Vamos con la longitud de onda. Las longitudes de onda de las frecuencias audibles oscilan entre 1.7 y 17 metros. Aquí tenemos la longitud de onda y ustedes saben que se representa lambda. Y tenemos las ondas de frecuencias muy grandes. Tienen longitudes de ondas muy pequeñas. Ondas de frecuencias muy bajas tienen longitudes de ondas muy grandes. Al mencionar esto, ustedes pueden mencionar que la frecuencia con la longitud ¿es qué? Referente a proporcionalidad. ¿Es directa o inversa? Miren, tenemos ondas de frecuencias muy grandes. Dice que tienen longitudes de ondas muy pequeñas. Grande y pequeño. ¿Qué es una relación referente a proporcionalidad? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa. Muy bien. ¿Sí? Eso es lo referente a longitud de onda. Vamos con la frecuencia. Nos dice que es el número de veces que se repite un ciclo en un segundo. Es la inversa del periodo o tiempo que dura un ciclo. Y además, tenemos un ejemplo que nos dice 50 Hz indica que en un segundo se repite un ciclo 50 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dice que es el número que se repite un ciclo en un segundo. Si nos dijera 80 Hz, ¿qué indica? Si digo 80 Hz, ¿qué indica? 80 veces. Ya, 80 indica que en un segundo se repite un ciclo. ¿Cuántas veces? 80 veces. 80 veces. ¿Sí? Así mismo, si ustedes les dicen, ¿qué indica 70 Hz? Sí indica que en un segundo se repite un ciclo 70 veces. ¿Sí? La frecuencia, aquí tenemos 1 sobre el periodo, que es la inversa del periodo. El periodo, 1 sobre F, que es la frecuencia. Ahora, la velocidad del sonido. La onda sonora se propaga en cada medio a una velocidad diferente. Esto depende principalmente de la densidad del material. Cuanto más denso sea el medio, mayor será la velocidad de propagación del sonido. ¿Sí? Miren, cuando más denso sea el medio, mayor será la velocidad de propagación del sonido. Ojo con eso. En el vacío, el sonido no se propaga al no existir partículas que puedan vibrar. Ejemplo, la luna no se propaga el sonido. Si ustedes les preguntan, alguien le hace una pregunta cauciosa, digámoslo así. Lo topan en la calle, haciendo un video de preguntas capciosas. Le dice, ¿en dónde no existe sonido? ¿En dónde no se puede existir una propagación del sonido? Ustedes van a responder inmediatamente en la luna. ¿Sí? Y aquí está las diferentes medios y la respectiva velocidad. En el aire, 331.7, ¿sí? Pero con una temperatura de 0 grados centígrados. Cuando tenemos en el aire una temperatura de 15 grados centígrados, ya hablamos de 340 metros por segundo. En el oxígeno, cuando tenemos una temperatura de 0 grados centígrados, la velocidad sería 317. El agua, temperatura de 15 grados centígrados, sería 1450. El acero, cuando tenemos una temperatura de 20 grados centígrados, tendríamos de 5130 metros por segundo la velocidad. El caucho, 0 grados centígrados, tenemos de 54 metros sobre segundo. En el aluminio, con una temperatura de 0 grados centígrados, tenemos la velocidad de 5100 metros por segundo. ¿Sí? Listo. A continuación, vamos a observar un pequeño simulador, por favor. Entonces, miren, nosotros vamos a tener aquí la producción del sonido. ¿Escuchan?
¿Listo? Miren, ¿qué va a pasar cuando nosotros disminuimos tanto la frecuencia como la amplitud? ¿Sí? Miren, escuchamos. Con la amplitud que trabajamos con el volumen, si hace más fuerte o más débil el sonido. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia? La frecuencia, ¿en qué incide? Ustedes se dan cuenta que la amplitud hace referencia al volumen, en este caso, a la intensidad, si es más fuerte o más débil. Y la frecuencia, ¿en qué incide? ¿En qué incide? En la consistencia. Consistencia, sí, digamos, otra más. ¿Vamos? En la agudez o en la agudo. Eso, agudez, también. Que miren, fíjense en esto. Cambia el tipo. Y además que cambia, mira, fíjense en cómo se distribuye el sonido. Normalmente el sonido está distribuido así, miren. Pero miren cómo cambia la onda. Y a su vez, si aumento, ya se hace un poquito molestoso, ¿verdad? El sonido, ¿o no? ¿Sí? Listo. A su vez también tenemos nosotros, miren, cuando tenemos 2. La amplitud, ya saben qué es el volumen. Pero la frecuencia cambia totalmente. Ahora, si ustedes se dan cuenta cuando tenemos la reflexión, miren, si nosotros cambiamos la frecuencia, va a mantener el mismo ángulo. ¿Sí? Muy bien. A eso quería hacer referencia a la utilización del simulador, por favor. Espero que les haya llamado la atención el mismo. Continuamos. Listo. Entonces, ya tenemos la tabla de sonido. Ahora lo que vamos a pasar es a realizar ya los ejercicios. Por favor. Nos dice, el oído humano percibe sonidos cuyas frecuencias están comprendidas entre 20 y 20.000 Hz. Calcula la longitud de onda de los sonidos extremos si el sonido se propaga en el aire con la velocidad de 300 metros por segundo. ¿Sí? A ver, vamos a pasar nuestra pizarra. Listo. Tenemos nuestro ejercicio. Vamos a nuestra pizarra. Y trabajamos. Nos dice, el oído humano percibe sonidos cuyas frecuencias están comprendidas entre 20 y 20.000 Hz. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener dos frecuencias. Y empezamos por los respectivos datos. Que nos dice que vamos a tener dos frecuencias. Ustedes saben que la frecuencia es F, frecuencia 1, que va a ser 20, en este caso, Hz. Y la frecuencia 2 va a ser igual, en este caso, a 20.000 Hz. Listo, nos dice calcular la longitud de onda de los sonidos extremos. Longitud de onda. La longitud de onda, ustedes ya saben, lambda va a ser igual a que esto me pide calcular. La longitud de onda tanto en el sonido que tiene de frecuencia 20 y a su vez 20.000. ¿Con una velocidad de qué? Velocidad de 330 metros
S elevado a la menos 1 indica que es denominador, por ello es 330 metros sobre segundos. Una vez que tenemos ello, nosotros procedemos a aplicar la siguiente fórmula, que nos dice que la longitud va a estar dada por la velocidad sobre la frecuencia. Entonces, al mencionar ello, la longitud de onda va a ser igual a la velocidad, que en este caso es 330, sobre la frecuencia 1. ¿Cuál es la frecuencia 1? 20 Hz. Estos 30 metros sobre segundos. Longitud de onda es igual a ¿cuánto? 330 dividido para 20. Forma rápida, miren, un 0, elimino, adiós. 33 dividido para 2, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto? 16,5. Ya. 16,5, ¿qué? Manzanas, peras, uvas. ¿En qué se da? Recuerden. Hertz. A ver, Jorge. La frecuencia se da en Metros hertz. sobre segundo. La velocidad es en frecuencia sobre segundos. La longitud. Aquí estamos sacando longitud. ¿Metros? Metros. Muy bien. ¿Por qué? Les explico. Miren, la velocidad está dada en metros sobre segundos, ¿verdad? Nosotros tenemos eso, metros sobre segundos y sobre, en este caso, hertz. Ahora les digo, ¿qué es el hertz? El hertz también se puede denotar sobre ¿qué? Tenemos metros sobre segundos y el hertz se denota en ¿qué? En 1 sobre segundo. Recuerden que es la inversa del periodo, ¿sí? Entonces aplicamos extremos con extremos y medios con medios. Ustedes saben, ley del sándwich. Extremos arriba, que es metros por segundo sobre segundo. Metros por segundo y segundo por 1 segundo. Simplificamos, esto se va, ¿sí? Nos quedaría metros. Es la razón por la cual nos quedan los respectivos metros. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Entonces continuamos, por favor. Ahora, tenemos que encontrar, o si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás, por favor. La longitud de onda es igual a la velocidad, pero en este caso sobre la frecuencia 2. Esto sería igual a 330 metros sobre segundos sobre 20.000 Hz. Esto es igual a ¿qué? ¿A cuánto es igual? 330 dividido para 20.000. ¿Cuánto me queda? Me queda 0,0165 metros. ¿Sí? Por favor. Listo, espero se me entienda.